Yo creo que todavía hace de vez en cuando, pero él tenía un pequeño negocio de jardinería. Y me acuerdo que tenía buenos contratos. Yo tenía un negocio de remodelación y teníamos un negocio de ancianos. Algo bien increíble, se lo voy a contar fuera, en la facultad, cuando comenzamos, habíamos como 3 o 4 que teníamos negocio, y sabe que al terminar la facultad, casi todos estábamos en bancarrota. Es increíble. Y esa es parte de renunciar a todo lo que el mundo ofrece. Porque el ministerio es difícil. Una de las cosas que yo enseño que es importante en el ministerio es aprender a vivir con simplicidad. O sea, con simpleza. Si el sillón tiene 30 años pero todavía está bueno y no está roto, ¿para qué cambiarlo? Eso es vivir con simpleza. Y sabe que cuando uno renuncia a eso, es porque verdaderamente ha entendido el llamado de Dios. Alguien decía, no es millonario, pero nada le falta. Nada le falta, ¿sabe por qué? Porque la oración, dame Señor el pan nuestro de cada día. Junto con ese pan es la comida, la cama, la casa, todo lo que requiere, lo que mi familia y yo necesitamos. El llamado requiere aprender a confiar en Dios. A decir, Señor, en el Buen Pastor no tengo un 401k, pero te tengo a ti. Y tus recursos son inagotables. De alguna manera u otra, tú vas a suplir para nosotros. Mi esposa y yo tendremos lo que necesitamos hasta el final, porque eso es lo que tú has prometido, que tú estarás con nosotros hasta el final. El llamado, cuando es de Dios, persevera. Sabe que yo trabajo con la iglesia y cuando se dice en español cuadrangular, muchos creen que es como secta. Porque hay gente que me ha preguntado, y ustedes no creen en 3, sino que en 4. No es la Trinidad, sino que son 4. No les digo, es cuadrangular porque son los 4 ministerios de Cristo. Cristo como nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Rey que viene, y ahorita se me fue, el otro se me olvidó, pero el bautizador con el Espíritu Santo. Esas son las 4 ministerios de Cristo. Pero trabajo con la iglesia Foursquare. Mi ministerio es en inglés, ahí ministramos en inglés. Y de igual manera nosotros no tenemos nada. Simplemente a confiar en Dios, a la deriva de Dios. Pero nos reunimos, grupo de pastores. El jueves pasado fue la reunión que tenemos cada 2 meses. Y sabe de que antes bromeábamos y decíamos que todos los pastores teníamos la carta de renuncia ya hecha, solo le faltaba la firma. Y decíamos, la tenemos guardada en el archivo. En el día de hoy decimos, ya no tenemos archivo, la tenemos ahí guardada en la computadora, ¿verdad? En los documentos. El peligro que de repente equivocadamente la podemos mandar. Lo que quiero decirle con esto es que todos los pastores en algún momento hemos pensado renunciar al ministerio. Si el pastor Ramírez no lo ha hecho, gloria a Dios, pero como profeta que no soy, le digo que algún día lo va a pensar. Porque el ministerio es duro. El ministerio tiene más sinsabores que alegrías. Sin embargo, lo hacemos para la gloria de Dios. Sin embargo, lo hacemos porque somos fieles. Hay muchos pastores que solo sembramos y regamos. Hay muchos pastores que cosechan bastante. Pero independientemente del ministerio que Dios nos llame, tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar y mantenernos firmes en ese llamado. Y mi oración, deseo y convicción es de que el pastor Ramírez y su esposa perseverarán en este lugar hasta que Dios quiera. Pero no solamente se necesita tener el deseo en el corazón, no solamente se necesita tener el llamado para que un ministerio, una iglesia sea de éxito,
se requiere como tercer elemento, creo yo, una congregación que responda. Una congregación que de igual manera esté al pie del cañón. Mire lo que dice Hebreos. Hebreos en el capítulo 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Alguien decía, hay veces que nos regañan. A nadie le gusta que lo regaña. Pero cuando uno escucha, se sujeta. Cuando uno hace lo que le recomiendan, obedece. Aquí el libro de Hebreos, el autor de Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son los que velan por vuestras almas. Es el pastor el que está velando por vuestras almas. ¿Qué significa eso? Que cuando nos ven, que nos queremos torcer como la oveja perdida. Y esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es rebelde y tomar el camino equivocado. Pero ¿qué es lo que hace el pastor cuando está velando por su alma? Va y le dice: mire hermano, mire hermana, el camino por donde está yendo está mal. Tiene que regresar a las cosas de Dios. Ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Tremendo. El pastor Rafael va a tener que entregar cuenta, yo voy a tener que entregar cuenta, sea por 10 o sea por 10,000. Vamos a tener que entregar cuentas delante de Dios por las personas que Él puso en nuestro camino. O sea que aquí la ecuación es tremenda. No solamente allá, sino que también aquí. Trabajar juntos como una columna para beneficio de la gloria de Dios, para beneficio del reino de los cielos. Porque ellos entregarán cuentas y dice: permitidlos que lo hagan con alegría. ¿Sabe una estadística? ¿Sabe que el pastorado, y lo voy a poner como empleo para que entendamos, aunque verdad alguien puede decir no es un empleo, está dirigiendo algo, está trabajando, es el más difícil y más dañino que hay? ¿Sabe que más pastores mueren del corazón? ¿Sabe que la depresión entre pastores es increíble? ¿Y sabe cuál es lo difícil? Que uno no puede correr a nadie. Uno no puede correr a alguien y decirle: tengo este problema, tengo esta debilidad, tengo esta tentación. Es difícil. Y cuando el pueblo no está respondiendo, esa carga se hace todavía más grande. Por eso dice: permítanles que hagan su trabajo con alegría. ¿Sabe? Yo he conocido y he tenido cantidad de alumnos a través de los años que comienzan en el ministerio, que comienzan el pastorado y dicen: pastor, comencé el domingo pasado, dentro de 6 meses tengo 200 en mi iglesia, tengo 100 en mi iglesia. Y no queda uno solamente empezar y decir: keep dreaming, continúen soñando. No es porque Dios no pueda, es porque Dios sabe que no podemos con esa cantidad de gente por X razón. Lo que le quiero decir es que todos comenzamos el ministerio con grandes expectativas. Y cuando el pueblo que Dios ha puesto en nuestras manos no responde como Dios quiere que respondan, esa alegría fácilmente se puede convertir en amargura. ¿Sabe que yo he conocido cantidad de pastores que terminan su ministerio amargados? Amargados, porque al final de cuentas el pueblo no les permitió que hicieran su obra o su trabajo con alegría. Y sabe que así como el pastor va a entregar cuentas por las ovejas, por sus almas, así las almas van a entregar cuentas si obedecieron y se sujetaron o no. Es algo recíproco, es algo que funciona de ambos lados. O sea que permitan que su pastor
haga su trabajo con alegría. Y yo estoy generalizando. Puede ser que ustedes no tengan ese problema en lo más mínimo. Sin embargo, es una exhortación de la palabra para el pueblo de Dios. Porque el enemigo trata siempre de meterse de alguna manera en un ministerio que está alegre, que está creciendo, que está saludable. Y lo trata de hacer casi siempre metiendo descontento en medio de ellos. Permitan que el pastor Rafael y su esposa hagan su trabajo, dice aquí, con alegría y no quejándose, porque eso sería no provechoso para vosotros. Fíjense lo que dice. Si lo hacen renegando, quejándose, al final de cuentas, los que van a perder son ustedes. Pero si lo hacen con alegría, ¿verdad que es lo que dice la Biblia aún de los políticos? Un político que teme a Dios hace que el pueblo esté contento. De igual manera, un pastor que tiene alegría porque está viendo a su pueblo, a ese pueblo que Dios le ha dado, creciendo, fortaleciéndose, sí, con pruebas, tribulaciones, pero yendo para adelante, va a crear un corazón en ese pastor que le va a dar el ánimo que él necesita para día y noche seguir adelante. Por lo tanto, hagan eso. Animen a su pastor. Anímenlo con su presencia, viniendo a los servicios, viniendo a la iglesia. Yo creo que todavía tienen el servicio de oración, ¿verdad? ¿Qué día era? Los miércoles a las 10 de la mañana. Lo único que yo creo que ya no dan, que daban hace por años, dieron era caldo de res. Lo dieron por años. Yo creo que la mayoría que quizás ni se acuerda ni sabe de eso, pero por años lo hicieron. Pero lo importante era lo secundario. Lo importante permanece. Cuando pueda, venga y apoye al pastor, a la congregación en oración. Para terminar, al final del camino, para el pastor, lo que verdaderamente cuenta, ¿sabe? Alguien decía, no importa cómo se comienza, lo importante es cómo se termina. Sabe que al final del camino, por muy duro que haya sido, como les decía, yo acabo de cumplir 65 años. Cuando llegué a la iglesia donde estoy tenía 46 años. Veo mis fotos, si hubiera estado ahí con el pelo, bastante pelo, bien negro, el bigote bien negro, ¿verdad? O sea, completamente diferente. Y la iglesia no ha tenido nada que ver con eso, eso ha sido la vejez, que nunca viene sola. Pero cuando veo, ¿verdad? Ahí, cuando llegué ahí a la iglesia, con ánimo, con gozo, con alegría, creyendo que todo lo mejor estaba por venir, y sí, han habido cosas maravillosas. Veía que ustedes van a tener bautizos el domingo 19, nosotros vamos a tener el sábado 18, un día antes, y es maravilloso ver personas que llegan a la iglesia y no saben nada de Dios y comienzan a crecer. Y lo vamos a hacer el sábado porque aunque en la iglesia tenemos bautisterio, quisieron hacerlo en el mar, o sea que lo vamos a hacer ahí en Redondo Beach, así como lo hacía Chuck Smith en los 60, bautizando ahí. Ojalá, le digo, no me va a llevar a nadie una ola, ¿no? Pero hay que agarrarlo bien. Pero cuando uno ve eso, lo anima, ¿verdad? Todos comenzamos, como le digo, con un ánimo maravilloso, pero al final de cuentas lo que importa es cómo terminamos. ¿Cómo terminamos? Si me pregunta mucha gente, y hoy que va a cumplir 65 años, ¿se va a retirar? Bueno, digo, no, el día que me quieran retirar, me podrán retirar de la iglesia,